Bueno, los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes, la mayoría, son de toda la vida de acá de Chacabuco, ¿no? Pero cuando a mí me preguntan, dicen, ¿en qué iglesia estás? Digo, bueno, en Chacabuco. Los que son de la diócesis conocen, más o menos, por ser la parroquia del centro. Y no sé si saben, pero ¿cómo la ubican? Cuando yo le digo, estoy en la parroquia que está enfrente de la plaza. Ah, la del... Y te dicen algo. La del Espíritu Santo, ¿no? Y por el vitró. Es algo poco común, ¿no? Semejante vitró del Espíritu Santo. Entonces dice, la parroquia del Espíritu Santo. Sí, la del Espíritu Santo, le digo, se llama San Isidro Labrador. Es la parroquia, la primera de Chacabuco, pero bueno, está bien, sí, la del Espíritu Santo. Tenemos esa gracia, a veces por costumbre se nos pasa desapercibido, pero un vitró así del Espíritu Santo, es cierto, no está en todas las iglesias. Y una imagen, por eso nuestros templos están llenos de imágenes, son un signo de la presencia de Dios, por eso son sacramentales, ¿no? Signos de la presencia de Dios, que tienen como dos finalidades. La primera es suscitar en nosotros la veneración, en este caso la adoración por ser una persona divina, el Espíritu Santo, la veneración de la Santísima Virgen María, la veneración de San Isidro, primera finalidad de una imagen. Y segunda, enseñarnos algo. En las antiguas catedrales góticas, esas que están en Europa, y también en la Basílica de Luján, se construyeron en épocas donde no toda la gente tenía acceso a los libros, era un bien muy caro. Entonces los vitró especialmente, pero también las demás imágenes, esculturas, eran no solo para la veneración, sino para la educación de los fieles. ¿Cómo conocían las escenas del Evangelio? Bueno, mirando lo que estaba en las iglesias, las catedrales especialmente. Este Espíritu Santo también nos enseña algo a nosotros, ¿no? Este vitró. Y es el hecho de que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, el alma de todos nosotros, ¿no? Y el alma nos permite movernos porque nos vivifica, nos da vida. Por eso, de alguien que fallece decimos que es un cuerpo inanimado. Ya no tiene alma y por lo tanto no tiene operaciones, no hace cosas, no piensa, no dice. Ya ese cuerpo es cadáver. Bueno, el Espíritu Santo es alma de la iglesia. De tal manera que sin el Espíritu Santo, cuidado, sin el Espíritu, desde acá se vio una escena de un tropiezo. Sin el Espíritu Santo morimos, no tenemos vida nosotros y necesitamos del Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer un momento de oración con centralidad en la palabra de Dios. El miércoles fue con centralidad en la Eucaristía, el cuerpo del Señor. Hoy la palabra puesta por escrito, que se llama la Biblia o la Sagrada Escritura. Así que antes de entrar en este momento de oración, o ya entrando, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, nos anime, esté en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestros labios, en las manos con las cuales hacemos el bien, y que nos ayude especialmente a rezar. Yo los invito a que si quieren cerrar los ojos, los que los ayude a rezar, se pongan cómodos. Vamos a escuchar ahora una canción muy hermosa y muy simple al mismo tiempo, dedicada al Espíritu Santo. El que le ayude a mirar el vitró también está para eso, para la oración. Empecemos con un momento de invocación al Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. Nuestra Señora de Luján, ruega. San Isidro Labrador. Bien, este momento de oración tiene como 3 partes. Lo primero es ubicarnos un poco en el contexto y por qué estamos de retiro, por qué estamos haciendo este momento de oración comunitaria. Estamos dirigiéndonos ya a la Semana Santa. Se acerca la Semana Santa. Ya estamos a las puertas de la Semana Santa. La Semana Santa, que se llama Semana Santa, Semana Mayor, la Gran Semana, es como el corazón de todo el año litúrgico, de todo el ciclo de celebraciones de la Iglesia que año a año se repite. Ahora, ¿por qué es el corazón del año litúrgico la Semana Santa? Y no, por ejemplo, la Navidad, donde tiramos cohetes, tomamos sidra y comemos pan dulce. Porque así como para nosotros el centro de nuestra vida cristiana es Jesucristo, especialmente en su pasión, su muerte y su resurrección, la Semana Santa, donde celebramos de un modo particular la pasión y muerte y resurrección de Jesús, es el corazón de todo el año litúrgico, de todas esas celebraciones que vamos viviendo a lo largo del año. En la Semana Santa vamos a meditar especialmente la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y ese es el corazón de toda la vida cristiana. Toda la historia de la humanidad se dirigía hacia el Monte Calvario y el lugar de la resurrección. Toda la historia de los hombres miraba a Jesucristo. Él es el corazón de la historia y por eso es el corazón, el centro del año litúrgico. De hecho, la historia se divide en antes y después de Cristo. Él es el centro. La vigilia pascual, cuando afuera hagamos la bendición del fuego y la bendición del cirio pascual, que está allá, vamos a decir Cristo ayer y hoy. Cristo principio y fin. Cristo alfa y omega. A Él pertenecen el tiempo y la eternidad, etc. Ahora, no solamente es el centro Jesús y su pasión, muerte y resurrección de toda la historia de los hombres, sino que es también el centro de mi historia, de la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad es historia de salvación y la historia de cada uno de nosotros es también historia de salvación. Por eso el centro está marcado por Cristo. Ahora, la historia de la salvación, bueno, la podemos remontar en la humanidad, la creación, después el llamado de Abraham, los patriarcas, los profetas, etc. Ahora, mi propia historia de salvación, ¿dónde tiene nacimiento? ¿Dónde Dios me dirigió a mí la palabra por primera vez? ¿Dónde Dios comenzó una alianza conmigo, ¿no? Un pacto de amor, ¿no? Como en el matrimonio, un pacto de amor. ¿Dónde comenzó eso en mí? Bueno, en otro lugar de esta iglesia, que es la pila bautismal, o donde nos hayamos bautizado, pero en el bautismo. Y San Pablo tiene una expresión que relaciona bautismo con Semana Santa, o con triduo pascual, con pasión, muerte y resurrección. Dice San Pablo, en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, él inventa una palabra en griego, como si tradujéramos con sepultados con Cristo, y por la resurrección de Cristo recibimos una vida nueva. Entonces, el bautismo nos introduce en el misterio que vamos a celebrar en la Semana Santa. ¿En qué? En la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se llama eso el misterio pascual. Por eso somos cristianos, no solamente porque seguimos a Cristo, sino porque somos, de algún modo, otros Cristos, asociados en todo a Él, especialmente en esto que es el núcleo de su vida y de nuestra salvación, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Para introducirnos a este misterio tan grande que nos sobrepasa y que podríamos hablar horas y horas y sobre todo rezar horas, ¿qué mejor que la oración?
Porque en la oración, en ese diálogo con Dios, vamos entrando en comunión con Él y Él nos va invitando a una vida íntima con Él, ¿no? Que es la oración, tratar a solas de amistad con aquel que sabemos nos ama, decía, por ejemplo, Santa Teresa. Hay muchos modos de oración, ¿no? Para que nos quedemos tranquilos, y por ahí a algunos le cuesta más el rosario, a otros le cuesta más el Vía Crucis, a otros le cuesta más la lectura de la palabra. Hay tantos modos de oración como almas creó Dios, dicen. Pero hay algunos modos de oración que están como avalados, están como aprobados por la tradición de la Iglesia y por muchos santos que rezaron de este modo. Después cada uno tiene que ir buscando su propio camino, ¿no? Como es una relación personal con Dios, va agarrando los matices que cada uno de nosotros tenemos. Algunos son más activos, otros son más tranquilos. Hay un modo de oración que viene desde antiguo en la Iglesia, desde los primeros tiempos. Por ahí algo el padre Darío dijo ayer, y se llama así, miren, se llama Lectio Divina. Seguramente ya lo escucharon. Lectio Divina, una palabra en latín que significa lectura divina o lectura en Dios o lectura de la palabra de Dios. Todas esas acepciones le vendrían bien. ¿Por qué? Porque leemos la palabra de Dios, leemos en Dios, porque desde el bautismo vivimos en Cristo, y también porque nos guía el Espíritu Santo, que es Dios, en esta oración. Lectio Divina. Un modo de oración con el que hoy vamos a intentar rezar. Nos pusimos en la presencia de Dios, introducimos un poco el tema, y ahora vamos a qué es la Lectio Divina. Vamos a resumirlo lo más sencillo que se pueda decir sobre la Lectio Divina, sobre este modo de oración, que consta principalmente de 3 partes. Muy sencillo. Lectura, de ahí el nombre. Meditación, pensar un poco eso que leí. Oración, le digo algo a Dios a partir de lo que pensé, de lo que leí. 3 momentos, que en la tradición se llaman lectio, lectura, meditatio, meditación, y oratio, que es oración, obviamente. Y que después pueden continuar de algún modo, en ese momento de oración o en la semana, en la contemplación y en la acción. Porque a veces yo comienzo, medito la palabra y en algún momento me quedo en silencio mirando al Señor. Una oración de contemplación, más parecida por ahí a lo que hacemos a veces en la adoración eucarística. Me quedo con una palabra del Evangelio que leí y ahí me quedo. Contemplación. Pero la lección propiamente tiene estos 3 momentos. Lectura, leemos un texto. Meditación y oración. ¿Qué texto proponemos hoy para rezar? ¿Con qué texto vamos a rezar hoy? Bueno, ayer meditamos sobre la pasión y la muerte de Jesús, hoy sobre la resurrección. Y por eso acá la imagen que nos va a presidir nos puede ayudar un poco a rezar también. Ahora cuando quiera arrancará. Pero es una imagen, ahora la van a ver, que ya la conocen seguro, pero que nos puede ayudar a meditar en esto, que va a ser el texto de hoy, que es la resurrección del Señor. Ahora hay muchos textos de la resurrección. Bueno, para la Lectio Divina vamos a elegir uno solo. ¿Cuál? El que vamos a escuchar, si Dios quiere, la Vigilia Pascual. El primero de los textos de la resurrección en el Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Ese va a ser el texto con el que vamos a rezar y el texto de la misa de la Vigilia Pascual. Los que tienen la hojita, ¿la tienen? Sí, metele. La contraseña. Ese era el problema. La imagen, recurrimos a la inteligencia artificial, vieron que ahora todos lo hacen con inteligencia artificial. Bueno, una imagen del sepulcro vacío, algo de eso vamos a leer ahora, y de fondo están las cruces vacías también, ¿no? Sintetiza en esta imagen de algún modo todo el misterio pascual. Pasión, cruz y resurrección. El sepulcro vacío. Ese va a ser el texto que vamos a meditar.
Los que tienen la hojita, ahí lo tienen para leer. Vamos a la Biblia. Dice así el texto. Lucas 24, por ahí si alguno tiene Biblia y lo quiere buscar, Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres, como con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Señor. Primera parte es la lección, la lectura. Leemos el texto. Un momento de silencio en casa, nos podemos quedar reflexionando un poco o dejar que resuene el texto y, si por ahí estuve medio disperso, lo vuelvo a leer. El segundo momento es la meditación. La lección divina, lectura, meditación y oración, tiene también como 3 preguntas que nos pueden ayudar a esos 3 momentos. La primera pregunta es: ¿qué dice el texto? Entonces, para saber qué dice, lo leo. La segunda es: ¿qué me dice ese texto al hoy de mi vida? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Y la tercera es: ¿qué le digo? Momento de la oración. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué le digo? En esas 3 preguntas se puede resumir toda la lección divina. Vamos ahora a la parte de qué dice. Vamos a desglosar un poco este texto, ¿no? Para gustar la palabra de Dios. Y después cada uno va a ir a ese momento de qué me dice. El texto comienza con estas palabras. El primer día de la semana. Vamos a ir comentando y viendo qué dice el texto según los que estudiaron el texto, que se llaman exégetas, gente que se dedicó a estudiar los textos bíblicos, y los padres de la Iglesia, que son autores cristianos, gente con fe como nosotros, que escribieron en los primeros siglos de la Iglesia. Entonces, ¿qué beneficio tienen ellos? Bueno, son los primeros receptores de la palabra de Dios. Especialmente son los primeros receptores de la sagrada tradición. Algunos de ellos, los que se llaman los padres apostólicos, convivieron con los apóstoles. Entonces, imagínense la posibilidad de preguntarle a alguien que estuvo con un apóstol cómo entendía el evangelista o el apóstol lo que escribió en el Evangelio. Entonces, tienen un valor impresionante en la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia, estos autores de los primeros siglos. Lo primero es en el primer día de la semana, así arranca el texto. El primer día de la semana. El primer día de la creación es el primero de la recreación. El primer día de la creación Dios comenzó a crear. El primer día de la semana judía, ¿cuál era? Nuestro domingo. El texto, al decir el primer día de la semana, está hablando de nuestro domingo. Ahora está remitiendo también al texto del Génesis, al comienzo de la Escritura. En el primer día Dios hizo. El Salmo que vamos a escuchar en estos días pascuales también dice: este es el día del Señor. Alegrémonos, exultemos todos en él. Este es el día del Señor.
en el primer día de la semana, en nuestro domingo. Al leer eso, ¿qué decía, por ejemplo, San Agustín, tocayo de algunos de los que estamos acá? Dice, el día de la resurrección es el día de los tiempos finales. Se inaugura algo nuevo con ese día de la resurrección. El octavo día, la semana tenía 7, este es un primer día que es como si fuera el octavo. De ahí que la primera semana de Pascua se va a llamar la octava, ¿no? Vamos a celebrar eso, después de Pascua, la octava de Pascua, 8 días. En la nueva semana introduce la nueva creación, porque el terrible desconcierto de la crucifixión de Jesús y del horror de su muerte, que contemplábamos ayer, quedan superados al tiempo que la luz va desterrando las tinieblas en el amanecer de este nuevo día, el primero de los nuevos tiempos de la salvación. Fíjense todo lo que se puede decir con esas dos palabras, ¿no? En el primer día de la semana, y así arranca el Evangelio. Dice al amanecer, y San Agustín lo relaciona con esto. A medida que va avanzando el sol de este nuevo día, se van disipando las tinieblas. El terror, la oscuridad que se vivió el Viernes Santo empieza a ser desterrado por este nuevo sol de este nuevo día, que es la resurrección de Jesús. De ese Dios que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y acá también hay un dato práctico, dice, al amanecer, ¿no? Tenemos aquí el primer dato práctico histórico referido a la Pascua. ¿Por qué? Dice un autor, ¿no? De madrugada, aprovechando las mujeres que la luna llena les permite recorrer las callejuelas de la ciudad, se dirigen al sepulcro llevando los perfumes. Luna llena. Si ahora está nublado, pero uno siempre, si cerca de la Pascua sale a ver cómo está la luna, siempre está la luna llena. Los judíos calculaban el calendario según la luna, calendario lunar. ¿Y cuándo era la Pascua? La fecha de la Pascua es determinada por la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, del otoño en el hemisferio sur. Por eso es que la fecha de la Pascua para nosotros es variable. Entonces vayamos componiendo la escena. Era de madrugada. ¿Qué les permite ir de noche? La luna llena. Van a llevar los perfumes y mientras están realizando eso empieza a amanecer. Pero, oh sorpresa, que llegan al sepulcro, donde van a poner los perfumes según la costumbre de sepultar que tenían los judíos, dice otro evangelio. ¿Y qué es lo que ven? La piedra corrida, la imagen con la que estamos rezando. ¿Quiénes son los que van al sepulcro? Las mujeres. Se han hecho muchos chistes con esto, ¿no? Encima ahora me están grabando, así que no, porque después a ver si me denuncian. Pero dicen, ¿por qué se lo dijeron primero a las mujeres? ¿O por qué Jesús eligió primero a las mujeres para que se le anuncie la buena nueva de la resurrección? Bueno, para que se entere todo el mundo. Eso decían, ¿no? Pero los padres de la iglesia, gracias a Dios, tenían una mirada más profunda. Entonces dicen algo más espiritual, más profundo y con más verdad también, porque lo otro es bastante falso. Entonces dicen esto, San Agustín, por ejemplo. De este hecho hay que considerar la amorosa disposición de nuestro Señor. Y lo conecta también con el Génesis. Motivado Jesucristo el Señor a hacer que fuesen las mujeres quien primero anunciasen su resurrección, nos recuerda aquello de que por una mujer cayó el género humano, Eva, la primera Eva, pero por una virgen había sido dado a luz Cristo y una mujer anunciaba ahora la resurrección. Hay muchos paralelos así. Bueno, las mujeres son las primeras evangelizadoras de la gran buena noticia que es la resurrección del Señor. A cualquier iglesia donde vayamos hay más mujeres que varones. Anunciadoras de la resurrección del Señor, de la buena nueva. Y van corriendo para los 12. Y es gracioso porque los 11, ya no eran los 12, pues Judas no estaba, dicen, están como chifladas, ¿no? Desestiman la opinión en un primer momento. El único, Pedro, que sale corriendo. Las mujeres ahí para que recen por el Papa, el único que las creyó fue Pedro. Otro dato interesante que está más adelante en el texto es que las mujeres estas tienen nombre propio. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago.
El anuncio de la resurrección lo hacen mujeres concretas, personas concretas. Después se suma Pedro, después se sumarán todos los apóstoles. El anuncio de la buena noticia es algo que ocurre en la historia y lo realizan personas concretas. ¿Cuánto nos sirve esto para nosotros en la comunidad? ¿Quiénes son los que anuncian la buena noticia de que Jesucristo, el crucificado, es el resucitado? Personas concretas con nombre y apellidos, con trabajos, con ocupaciones, con estudios, con familias. Y de una se dice incluso el parentesco, la madre de Santiago. Muchos detalles más, vamos pasando más rápido. ¿Qué es lo que hallan? Lo que decíamos antes, la piedra corrida. Se abre la tapa de la muerte, la piedra que tapaba el lugar de la muerte, el sepulcro. Se corre eso, llegan y eso ya está corrido. Pasó algo acá. Hay una sospecha de que por ahí alguno se llevó el cuerpo, pero ahora vamos a ver que, por lo que Pedro ve, no pareciera ser. Se corre la piedra. Eso que sella el lugar de la muerte, Cristo lo despeja. Cristo resucitado lo despeja. ¿Cuáles son esas situaciones de muerte, como el sepulcro, simbolizadas en el sepulcro, a las que Cristo, con la luz de la resurrección, quiere destapar y quiere llevar luz, y quiere llevar claridad en este nuevo día de la nueva creación que es la Pascua? Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Cualquier cristiano con sentido común dice, los ángeles. Vamos a cantar durante toda la semana posterior a la Pascua la secuencia o a rezar la secuencia pascual. Y en un momento la secuencia dice, dinos María Magdalena, ¿qué viste en el sepulcro? Vi a los ángeles testigos del milagro, responde María Magdalena. Ve dos personas, dos hombres, pero con algo particular, vestiduras deslumbrantes. Los padres de la iglesia son muy ingeniosos y además tienen algo que es muy bueno, que es, como leían y meditaban toda la Sagrada Escritura, constantemente te están refiriendo, cuando están leyendo el Evangelio, el Antiguo Testamento, van y vuelven, ¿no? Se manejan como en su propia casa en la Escritura. Y entonces lo refieren a Lucas. Acuérdense que Lucas tiene esos hermosos relatos de la infancia, donde aparecen los ángeles y cantan gloria a Dios en el cielo. Esos ángeles que se alegran por el nacimiento del Salvador son los que ahora anuncian la resurrección. Están presentes, ¿no?, en esos dos grandes momentos. Uno de los padres de la iglesia, se llamaba Cirilo de Alejandría, dice esto, ¿no? Puesto que se aparecieron en el nacimiento, los ángeles aparecen también ahora en su resurrección. Los que aparecieron en su nacimiento aparecen en su resurrección, que es nuestro nacimiento. Por su resurrección alcanzamos nueva vida. Los que aparecieron en el nacimiento aparecen en su resurrección, que es nuestro nacimiento. Otra cita del Génesis, los que nos cerraron el paso al huerto, porque si uno lee el texto del Génesis, es desterrado Adán del paraíso y hay un ángel con una espada de fuego que se pone en la puerta, símbolo de que el hombre ya no puede entrar ahí. Bueno, los que nos cerraron las puertas del paraíso, el Génesis, ahora en otro huerto, acuérdense que según los evangelios, en un huerto cercano estaba este sepulcro excavado en la roca que nadie había usado todavía. Juan dice que era de uno de los fariseos que se acercaban a Jesús, ¿no? José de Arimatea. En este otro huerto nos anuncian la apertura de las puertas del paraíso en aquel Cristo que es nuestra Pascua y nuestra vida. Fíjense qué hermoso eso, ¿no? Los que nos cerraron las puertas del paraíso ahora nos anuncian nuestro nacimiento por su resurrección y nos abren las puertas de aquel lugar al que no podíamos entrar. ¿Cuál es ese lugar? El cielo. Esto se va a hacer más patente todavía en la ascensión de Jesús, ¿no? Vuelve al Padre y abre para nosotros las puertas del paraíso. Y llegamos ahora sí al corazón del relato. ¿Cuál es el corazón del relato? Las palabras de los ángeles. Ángel en griego significa mensajero. Mensajero. ¿Mensajeros de qué en este caso? De la buena noticia. Y la pregunta acá es clave. Y en la segunda parte, ¿qué me dice el texto? Se dirige a cada uno de nosotros como una flecha encendida que se dirige al corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado.
Pregunta en la que nos implica a nosotros, respuesta en la que se nos anuncia la resurrección. Por eso en la vigilia vamos a cantar aleluya, aleluya, aleluya 3 veces y aleluyas por todas partes en la liturgia, aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque se nos anuncia la vida nueva que nos trae Cristo. Y esas situaciones de muerte son vencidas por la luz de Cristo. Este camino de pasión, muerte y resurrección, cada uno los tiene que hacer propio a lo largo de su vida. Misterio gigantesco que solamente vamos a entender cuando estemos en el cielo, junto a Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La pregunta clave. Mientras ellas miran al suelo, las mujeres, escuchan un leve e irónico reproche. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Las palabras siguientes, no está aquí, sino que ha resucitado, constituyen la afirmación clave de este pasaje y de todo el mensaje de la Pascua. No está aquí, no está en el lugar de muerte, está resucitado. Una aplicación para nuestra vida. ¿Quiénes son los que buscan a Jesús entre los muertos? No busquen entre los muertos al que está vivo. Algunos de los padres y algunos autores dicen los que lo consideran un mero personaje histórico, un hombre más, ¿no? Un revolucionario más que quedó allá en el tiempo. Si Jesús fuera un hombre más, habría quedado entre los muertos, los que pasó y ya no están. Ahora, todo cambia si es el Hijo del Hombre, si es el Hijo de Dios realmente. No busquen entre los muertos al que está vivo. ¿Dónde lo encontramos vivo a Jesús? Buena pregunta para cada uno de nosotros. Por lo pronto, en la Eucaristía, en el Sagrario, en el hermano cristiano, no busquen entre los muertos al que está vivo. ¿Qué le dicen los ángeles? Recuerden, ¿qué recuerden? Las palabras que dijo Jesús. Los ángeles también nos enseñan a nosotros cómo tenemos que leer la Biblia, a la luz de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todo el Antiguo Testamento se dirige hacia el Nuevo Testamento. Y todo lo anterior en el Nuevo Testamento se dirige a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y todo después de la pasión, muerte y resurrección nace con nueva vida. Ahí nace la Iglesia, movida por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que anunciar? Que Jesucristo murió en la cruz por nosotros para librarnos del pecado y de la muerte y está resucitado a la derecha del Padre, vive, ¿no? Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, las mujeres están llamadas a recordar, nosotros también, que las palabras de Jesús. Para ir terminando, algo que nos puede ayudar a nosotros, la duda de los discípulos. Las mujeres van a los 11, Judas ya no estaba, por eso eran 11, y no les creen demasiado. Las dudas de los discípulos. Dice otro de los padres de la iglesia, ¿no? Se llamaba León, San León Magno. Dice, somos nosotros los que hemos aprendido cuando ellos miraban, los que hemos sido instruidos cuando ellos escuchaban, los que hemos sido fortificados en la fe cuando ellos tocaban. Demos gracias a la divina providencia y a la tardanza necesaria de nuestros santos padres, los discípulos. Ellos han dudado para que nosotros no dudemos. Porque después esta duda va a ser vencida por las apariciones de Cristo. Y eso va a hacer que todos salgan a anunciar a Jesús y de los 12, todos, menos Juan el apóstol, todos mueren mártires. Todos son capaces de dar la vida por esto que vieron y oyeron, que Jesucristo está resucitado. Y del testimonio de ellos vive nuestra fe. ¿Qué ve Pedro? El único de los 11 que sale, dice apresuradamente, por lo menos en este relato. Entra y ve las sábanas, dice la traducción de la Biblia que leíamos, sepulcro abierto. Pedro, levantándose, corre hasta el sepulcro y solo encuentra los lienzos. A la famosa Santa Sínode de Turín, ¿no? Donde está la imagen de Cristo. Supuestamente sería la que recubrió el cuerpo del Señor resucitado. Jesús se desprende de sus ropas para que Adán, otra referencia al Génesis, pueda entrar de nuevo en el paraíso en el mismo estado en el que lo abandonó. ¿Cómo? Desnudo. La comparación entre Adán y Cristo. Y acá tenemos también un dato práctico sobre el tema de que vieron que estaba la hipótesis que se corrió enseguida la bola entre los judíos de que
se habían robado el cuerpo, hicieron correr esa falsa noticia. Y bueno, muchos reflexionan, ¿no? Si alguien se hubiera robado el cuerpo, no lo hubiera desvestido de los lienzos que lo recubrían. Bueno, una de las cosas que dicen los santos padres. Por eso Pedro ve los lienzos ahí y algo ve, algo percibe o se acuerda de las palabras del Señor. Porque la actitud de Pedro es de estupefacción, ¿no? Quedó estupefacto. Quedó asombrado por lo que vio. Todavía no dice que creyeran, pero de algo se asombró. Si uno sigue leyendo el Evangelio, vienen todos los relatos de la resurrección, ¿no? O sea, aparece Jesús resucitado, enseguida viene el relato de los discípulos de Maús, después aparece a Pedro y a los 12, etc. Esta actitud de Pedro, que queda estupefacto frente a lo que ve, expresa más bien la imposibilidad de explicar algo que parece inexplicable. Es probable que sus cavilaciones se daban no solo a la ausencia del cuerpo, que podría entenderse si los guardias lo hubieran sacado, sino a la posición de la sínode o las vestimentas, ¿no? Lo que envolvía el cuerpo del Señor según el modo de sepultar que tenían los judíos, ¿no? Era como una sábana, no era como las momias egipcias que las enrollaban, ¿no? Esto era una sábana que lo recubría. Ante todo porque están allí y lo lógico es que uno se lleve un cadáver como está. Y sobre todo por el modo en que Pedro los ve. Pero de esto Lucas no nos dice nada. En el relato Lucas no dice más nada. Es como que San Lucas tiene la intención de implicarnos a nosotros en el relato. Escúchame, no te voy a dar todo servido en bandeja. Entrá al relato, mirá con las mujeres, mirá con Pedro y fíjate qué se produce interiormente en vos. Después vienen todos los relatos de las apariciones de Jesús. Pero desde el amanecer entramos en este relato, ¿no? Y al final podríamos decir que el texto termina como arrancó. El relato de algún modo termina como comienza. ¿Por qué? Porque mientras el sol ya estaba en alto en ese primer día, hasta que llegó Pedro, el sol ya estaba alumbrando todo. Exteriormente el sol alumbraba. Interiormente en Pedro comenzaba a amanecer la idea de la resurrección. Y la luz de ese sol comenzaba a iluminar mientras recordaba las palabras del Señor. En él, en Pedro, toda la iglesia comenzaba a recibir la luz del gran acontecimiento, la Pascua de su Señor. No está aquí, ha resucitado. En la vigilia pascual, donde vamos a celebrar la resurrección, vamos a entrar con el templo a oscuras. Y en ese templo a oscuras solamente va a brillar una luz. La luz del cirio pascual, símbolo, signo de Jesucristo resucitado. Ahora, el segundo canto de la luz de Cristo, todos nosotros vamos a prender las velas que se nos hayan repartido. Esa única luz del Señor, que es luz de su resurrección, comienza a brillar para cada uno de nosotros, para todos. ¿Qué dice el texto? Muchas cosas dice, ¿vieron? Y podríamos seguir. Pero con la luz tenue así, y si sigo hablando nos vamos a dormir todos. Entonces pasamos al segundo momento. ¿Cuál es el segundo momento? ¿Qué me dice? Vamos a aprovechar que estamos en el templo, con un poco de música suave, para que cada uno de nosotros piense. Hay 3 consignas en la hojita, para que el que no la tiene se las digo, pues son muy sencillos. Son un pensamiento, un sentimiento y una palabra. Un pensamiento, ¿cuáles son esas situaciones de muerte que Jesús quiere iluminar? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? En mi vida, ¿cuál es esa situación de oscuridad, de muerte, de pecado o de dolor que en mí o que en mi entorno Jesús quiere iluminar en esta Pascua? Segunda, ¿qué sentimiento me produce ir con las mujeres y con Pedro y ver lo que ellos vieron? Las mujeres y Pedro quedaron sorprendidos, estupefactos, atónitos, podríamos decir. Bueno, ¿qué produce en mí el anuncio de la resurrección? No está aquí, ha resucitado. Y la tercera, una oración. ¿Por qué lo alabaría Jesús? ¿Por qué le daría gracias? Creo que dice la hoja. Y
¿qué le pediría? Alguna de esas tres, ¿no? Las tres. Vamos ahora al momento, cada uno personal, con la hojita o de a dos. ¿Qué me dice a mí el texto de lo que dijimos y de lo que leímos?
Para ir terminando con este momento de oración, vamos a pensar cada uno eso que le queremos pedir o que le queremos agradecer o por lo que lo queremos alabar a Dios. Y es el último momento de la lección divina, ¿no? De este modo de oración. Escuchamos su palabra, reflexionamos largamente, ¿no? Y se podría decir mucho de la riqueza que tiene el Evangelio. Pero ahora nos toca en nosotros responderle a Dios. Le respondemos ahora con nuestras palabras, por ahí con algún propósito para arrancar la Semana Santa. Pero el Señor quiere que sus hijos le hablen. Ella conoce todo lo que tenemos en el corazón, pero suscita en nosotros el deseo de rezar, el deseo de hablarle como un hijo habla con su padre. Que le vamos a presentar en este momento de oración eso que tenemos en el corazón. Os invito a que recemos juntos la oración que Jesús, el resucitado, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. No nos dejes. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir esta Semana Santa con el corazón bien dispuesto, metiéndonos de lleno con la oración, con la participación en las celebraciones, que es también oración, a ese gran misterio de amor por el que Jesús se entrega, por el que Jesús muere en la cruz, por el que es sepultado y también por el cual resucita de entre los muertos para regalarnos la vida eterna. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, disponga a celebrar la Semana Santa con un corazón agradecido, que descienda también sobre sus familias, que ilumine las situaciones de oscuridad, de dolor, la luz de Jesucristo resucitado, que nos ayude a cargar las cruces de cada día con la mirada puesta en la luz de la resurrección, la luz del domingo. Que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que tengan buenas noches y nos estamos viendo el Domingo de Ramos ya.